Bueno, en principio muchísimas gracias en verdad por la atención prestada a la llamada, a los medios de comunicación. En verdad que era más una simple declaración que una rueda de prensa, pero les agradezco igual la asistencia de todos ustedes acá a este espacio. Eso en primer nivel. En segundo nivel, quiero narrarles un poco qué fue lo que pasó para después interpretar un poco cuál es el mensaje que se quiso dar y cuál es mi respuesta a este mensaje que se quiso dar. A las 8 de la noche recibo una llamada de un comisario Damián, no sé si es verdad, en verdad es su nombre o no, advirtiendo que se dirigían a mi casa a solicitar una entrevista, una conversación conmigo. Les pregunto si tenían alguna orden de allanamiento o de detención y me dicen que este supuesto comisario Damián me dice que es posible, no me lo afirma ni me lo niega. Después de 2 horas que los vecinos estuvieron alertando en relación al hecho de la presencia de 2 unidades del SEBIN, que después se transformaron en 5, que después incorporaron una ambulancia, que terminaron siendo 15 funcionarios del SEBIN que rodearon y sitiaron los alrededores de la casa y después se colocaron al frente del edificio en la zona de los Caobos. Vuelven a llamar, yo les digo toquen el intercomunicador, yo no tengo ningún problema, me dicen que baje, yo les digo que no voy a bajar, que yo los recibo en mi casa, no tengo ningún inconveniente, que toquen el intercomunicador, no toquen el intercomunicador. A estas alturas no sabemos cómo subieron, no sabemos si con alguna llave maestra o algo por el estilo, porque nadie les abrió la puerta. Suben y tocan el timbre. Inmediatamente los atiendo, les pregunto si tienen alguna orden, les vuelvo a preguntar si tienen alguna orden de allanamiento o de detención, me dicen que no y por lo tanto paso a recibirlos en la puerta del apartamento sin dejarlos acceder al apartamento. Conmigo estaba mi esposa, que está aquí al lado mío, y estaban mis hijos, además de mi madre, que está en condición de convalecencia grave. Lamentablemente pues toda mi familia fue sometida a esta presión y este acoso durante 2 horas hasta que al fin se hacen presencia. Y bueno, y el mensaje, a ver, la comunicación fue relativamente amable en relación a los 3 funcionarios que estuvieron en la puerta, aun cuando todo lo que fue el operativo fue bastante agresivo, porque los vecinos me narran que habían algunos funcionarios encapuchados en estas tácticas de amedrentamiento por parte de la policía política, que se quedaron en la entrada del edificio, y además la presencia de la ambulancia en verdad que es absolutamente sorprendente. No sé qué esperaban. Si esperaban que me desmayara, pues creo que se llevaron una sorpresa, ¿no? Porque es evidente que los atendí con el necesario decoro y con la necesidad de la contundencia del discurso ante quienes se advirtieron y me señalaron como que eran funcionarios bolivarianos y chavistas. Lo primero que agradezco de ellos es que hayan reconocido efectivamente con quién estaban hablando, porque creo que estaban bastante conscientes de que soy una persona de izquierda, una persona absolutamente comprometida con el origen del proceso revolucionario, pero no con esta deformación y esta instauración del totalitarismo que se ha desarrollado no de manera reciente, sino desde el mismo inicio del gobierno del presidente Maduro, y que hoy por supuesto tiene su mayor expresión en la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso por una parte. Por la otra, de todo, bueno, el audio de la conversación, unos vecinos pudieron grabarla y las colocamos en algunos portales web que ya lo están rodando, y en Twitter, específicamente en puntodecorte.com está subido el audio de la conversación que tuvimos. Yo lo que le observé en los rostros de los funcionarios, entre otras cosas, fue casi una indignación por parte de ellos de tener que estar haciendo este tipo de cosas porque es su trabajo. Insisto, está en el audio el reflejo incluso de la incapacidad de poder señalar a sus jefes, que debieron estar dando la cara y que son los que le dan la instrucción a estos funcionarios. En todo caso, lo que sí les dije es que hubiese sido importante que tuviesen la ética, así como de tocar la puerta a Nick Evans,
de tocar la puerta también a los burgueses y a los que se han enriquecido producto del desfalco a la nación y producto de todo el desastre y el desmán que estamos viviendo como consecuencia además de la escasez de medicamentos, de medicinas. Les vi indignación en el rostro de ellos también, les vi un reflejo de incomodidad por ello, pero ellos insistieron que estaban haciendo su trabajo y yo les reconocí que estaban haciendo su trabajo. Ahora, lo que pasa es que lamentablemente el trabajo de ellos es ser operadores de la operación Tum Tum, que encabeza Diosdado Cabello a través de su programa El Mazo Dando, en donde utiliza el amedrentamiento, la persecución y la humillación de la gente para hacer un talk show y para hacer el ridículo en sus programas de manera regular a través de Venezolana de Televisión. Un ridículo muy perverso además, ¿no? Porque lamentablemente se amenaza de manera permanente a cualquiera que tenga la capacidad, el coraje y la decisión de enfrentar y de asumir posturas críticas contra un gobierno que a todas luces ya ha establecido un claro totalitarismo. El mensaje que quisieron transmitirme anoche no fue preguntarme por Germán Ferrer, aunque esa fue la forma. Ellos llegaron preguntando por Germán Ferrer y yo les respondí que estaban preguntando por el diputado Germán Ferrer, que es un diputado electo. Y por cierto, electo por las fuerzas que hoy lo persiguen. Me vinieron a preguntar si yo sabía o había tenido, incluso ni siquiera en dónde estaba, sino que me preguntaron si había tenido contacto con él. Cosa que pudieron haber hecho por teléfono. O cosa que además queda en evidencia cuando a través de mi Twitter, a través del portal, coloco información en relación a lo que él ha socializado y que fue su respuesta a lo que el fiscal de facto denunció y afirmó en relación con el diputado Germán Ferrer. El diputado Germán Ferrer les dice claramente a las autoridades que hagan un contraste de las firmas. Y ese fue el mensaje que transmitió. Yo lo recibí por mi WhatsApp personal y lo coloqué de igual manera que lo recibieron muchos comunicadores sociales, por cierto. Y lo transmitieron por radio, lo transmitieron por Twitter y por páginas web. En todo caso, difícilmente tenían que llegar 15 funcionarios, algunos encapuchados, y una ambulancia para preguntarme si había tenido contacto con alguien que además forma parte de un frente que hemos constituido que se llama el Frente Democrático Bolivariano, que es un frente que nace como consecuencia de la integración del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, del Movimiento Amplio de Rodríguez Torres, de ANROS, que es una organización que encabeza Germán Ferrer, el Bloque Parlamentario Socialista, y la secretaría la asume Gabriela Ramírez, la ex defensora del pueblo. Esta organización ha tenido expresiones públicas y nos reunimos. Y yo no tengo ningún temor en decir que me he reunido con Germán Ferrer, porque sería completamente absurdo negarlos. Formamos parte de una misma organización. Ahora, ¿cómo es posible que el SEBIN venga a preguntarme a mí sobre Germán Ferrer? Vamos a darle espacio a Pavel Mudarra, miembro del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, y además que fue viceministro de Comunicación cuando Chávez. Bienvenido, Pavel, por favor, incorpora. ¿Cómo hago llegar? Sí, denle un permisito ahí, disculpen la molestia para que pueda pasar. Lo que pasa es que el encuentro fue un poco fortuito, lo saqué de su casa, así que te agradezco, Pavel, que haya llegado. Entonces les estaba narrando el hecho de que sería absurdo negar mi vinculación con Germán Ferrer, así como sería absurdo negar mi vinculación con la izquierda democrática de este país, como sería absurdo negar mi vinculación con la organización a la que pertenecía anteriormente, Marea Socialista, así como sería absurdo negar mi relación con la fiscal Luis Ortega Díaz, que cumplió un rol protagónico fundamental y que lo sigue cumpliendo en relación a lo que está sucediendo en el país. Ellos son perseguidos políticos, como ha habido muchos perseguidos políticos en estos últimos años. Y si tienen algo que deberle a la justicia, esperemos que llegue la justicia para que efectivamente en un proceso pulcro y limpio ellos puedan defenderse. Pero en totalitarismo no hay peros. Ante el totalitarismo no hay peros cuando el totalitarismo persigue, acosa, porque son objetivos claros de amedrentamiento, de terror.
Una cosa importante que hay que reflejar y que quiero denunciar es que el gobierno tiene una oposición cómoda, que la necesita, que ya después del 30J no la busca y no la ataca. Resulta ser que nosotros, lo que hemos asumido, posturas críticas y que venimos del seno del proceso revolucionario, hoy somos el primer objetivo político de amedrentamiento y de terror por parte del gobierno de Maduro. Y lo somos porque ellos saben muy bien que nosotros le hablamos a esa base chavista, que ellos ya no tienen posibilidad de comunicarse. Pero también le hablamos a un sector que rechaza la conducción política de la Mesa de la Unidad Democrática. Esto representa el 60% de la población venezolana. Y nosotros, este sector, que estamos teniendo la capacidad de comunicarnos con un sector mucho más amplio de lo que ellos le están llegando, por supuesto que les perturba en sus planes de aplastamiento y de imposición del totalitarismo. Yo le digo al señor Maduro y le digo al señor Diosdado que no tenemos miedo, que nos pueden aplicar 500 tuntún, no tenemos rabo de paja, hagan lo que deseen, no me voy del país y tampoco voy a bajarle 2, porque ese es el mensaje que ustedes están transmitiendo cuando mandan a funcionarios a tocarme la puerta. Y no estoy dispuesto a entregarles el país, como muchos venezolanos no estamos dispuestos a entregarles el país a unos delincuentes totalitarios como ustedes. Y si ustedes no comprenden que el mensaje del pueblo es que ya no soporta más, porque no hay nada que temer, porque no hay nada que perder, porque esto es una lucha de los de abajo sobre los de arriba, porque los de arriba quieren aplastarnos y nosotros no nos vamos a dejar. Si ellos no comprenden que el pueblo está absolutamente consciente de eso, lamentablemente ustedes serán aplastados por la historia. Ustedes serán aplastados por sus propias acciones y en relación a sus propias consecuencias. ¿Qué vamos a hacer ante esto? ¿Cuál es la acción que vamos a desarrollar? Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho y más aún. Vamos a seguir denunciando, vamos a seguir organizando, vamos a seguir articulando. Creemos profundamente en la necesidad de la constitución de un frente antitotalitarista. No es un frente con la MUT, porque a eso es lo que ellos también le temen, porque estuvimos en la Universidad Católica Andrés Bello, debatiendo con el otro sector de la oposición venezolana, la oposición de izquierda, junto con la oposición de derecha. Estuvimos debatiendo en un foro. Les duele que nosotros podamos sentarnos a dialogar, a debatir el país. Pero ellos hablan de diálogo y son incapaces de sentarse de manera transparente y todo lo hacen por debajo de la mesa. Nosotros haremos y seguiremos haciendo acciones transparentes desde el Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Mi persona, mi familia, nosotros estaremos aquí presentes dando la cara. Insisto, saben en dónde buscarme, ya lo han comprobado. Sigan tocando la puerta. No tenemos miedo ante ninguna operación tuntún que ustedes quieran desarrollar. Y por último, les comento que el país está requiriendo realmente de posibilidades de debates francos en relación a lo que está sucediendo en el país. No es la Mesa de la Unidad Democrática la que va a resolver los problemas del país. Somos los venezolanos en conjunto, en la constitución de un frente antitotalitario, que podamos nosotros desarrollar realmente articulación política para confrontar lo que ya se convirtió en un enemigo del pueblo venezolano. Porque este gobierno es enemigo del pueblo venezolano y debemos articularnos en función de eso. ¿Si hay alguna pregunta? Sí, ¿qué opina de este proceso que pidió Diosdado Cabello que se le abriera al diputado Germán Ferrer por una red de extorsión en la fiscalía y que se le puso a detener 6 millones de dólares afuera? ¿Cómo se ha manejado? A mí lo que me sorprende de esto es que 20 minutos después de que Diosdado Cabello da la instrucción, sale su empleado, el fiscal de facto, a ejecutar la instrucción. En todo caso, insisto, cuando estamos confrontando el totalitarismo, todos los que son atacados por el totalitarismo o por un gobierno totalitario, no puede existir peros para explicar lo que esto implica. Si ellos tienen algo que rendirle a la justicia, será la justicia verdaderamente justa la que tendrá, ante quien tendrán que aclarar. Pero ellos no tienen nada que aclarar delante de un gobierno totalitario porque no les garantiza justicia.
Entonces queda absolutamente claro que además también el diputado Germán Ferrer ya asumió una postura pública en relación a su defensa y exigió, o por lo menos advirtió públicamente, que esa no es su firma. Por lo tanto, él desmiente el asunto. Lo que pasa es que lamentablemente, ¿quién va a poder comprobar de manera efectiva la posibilidad del contraste de las firmas? Pues difícilmente en un Estado totalitario podríamos creer en cualquier instancia de justicia que pretenda tratar de abordar esto de manera correcta. Señor Evans, ¿qué opina sobre que uno de estos acusados por Diosdado Cabello, uno de estos fiscales, sea uno de los encargados de investigar el caso Odebrecht? No es ninguna coincidencia. Es evidente que hay una conexión directa en la necesidad de desprestigiar a quienes tienen la competencia, el conocimiento y la capacidad para poder desmontar todas las vinculaciones que se tienen por parte de este gobierno con el caso Odebrecht. Lamentablemente el avance de las investigaciones por parte de la fiscal se detuvieron por esta abrupta separación de su cargo por parte de un usurpador como es el actual fiscal de facto. Ahora bien, eso no implica el hecho de que queden elementos probatorios que están por fuera del país porque Odebrecht funciona desde Brasil. Sería importante pedirles y exigirles a las autoridades externas a Venezuela que tienen vinculación con este tema que colaboren con el pueblo venezolano, no con las autoridades venezolanas. El caso Odebrecht salpica a muchos, a muchísimos, que lamentablemente incluso conocimos en el gobierno, que no sabíamos que estaban implicados, pero que lamentablemente terminaron siendo implicados y es necesario que estas investigaciones se profundicen y se hagan públicas. Ojalá la fiscal Luisa Ortega Díaz haya reservado algunos elementos de esta investigación para poder denunciarlos a instancias internacionales. Así lo ha declarado y esperemos que ojalá sus acciones sean prontas. Más allá del mensaje de WhatsApp, ¿ha tenido luego comunicación con el diputado Germán Ferrer? ¿Sabe si se va a resguardar, si va a presentar? No he tenido contacto con Germán Ferrer y aspiro a tener contacto con él. No tengo temor a tener el contacto. Quizás él tendría mayor riesgo de contactarme porque evidentemente podría ser rastreado. Pero aquí está mi teléfono. Pueden rastrear todas las llamadas, no hay nada que ocultar. Ya a mí hace 3 años me hackearon mi correo electrónico, mis cuentas en Twitter, en Facebook y no tienen nada. Pueden volverlo a hacer. No tengo ningún problema en ese sentido porque nosotros actuamos bajo la luz del día, no como la policía política que espera después de las 9 de la noche para poder actuar. ¿Algo más? Dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar.